En 2005, una banda de 34 miembros asaltó la bóveda del Banco Central brasileño. Robaron $80 millones. Esta operación fue considerada el mayor robo bancario en la historia de Brasil. Lo extraño es que la bóveda del Banco Central está equipada con cámaras de vigilancia, sensores térmicos y sistemas de alta seguridad. ¿Cómo entraron, robaron el dinero y salieron sin que la alarma funcionara? Las investigaciones policiales continuaron durante años. La mayoría de los ladrones desearon no haber participado en la operación. La policía descubrió una gran cantidad de corrupción entre la propia policía. ¿Cómo sucedió esto? Sigue viendo para averiguarlo. El lunes por la mañana, 8 de agosto de 2005, la Policía Federal brasileña recibió una comunicación de que el Banco Central en Fortaleza había sido robado. Esto confundió a la policía porque el Banco Central estaba altamente asegurado y nunca antes había sido objetivo de un robo. Los oficiales de policía llegaron al banco y fueron informados de que el robo tuvo lugar en el sótano. Como mencionamos anteriormente, era lunes, lo que significa que era justo después del fin de semana festivo. Como de costumbre, los banqueros volvieron al trabajo, entraron al banco y bajaron al sótano donde se guardaba el dinero. Se sorprendieron por un agujero abierto en el suelo que parecía conducir a un túnel subterráneo. Lo extraño era que el agujero era muy estrecho y la policía sabía que era imposible meterse en él. Lo primero que preguntó la policía fue cuánto dinero se había robado. Los banqueros dijeron que no tenían un número exacto, pero que era más de 100 millones de reales. Pero después de calcular con precisión, se dieron cuenta de que eran 164 millones de reales, que valen casi $80 millones. Era una suma considerable. La policía estaba desconcertada y confundida mientras se sentaba cerca del agujero. Uno de ellos, que era delgado, sugirió entrar en el agujero cuando no pudieron hacerlo. «Podría ser peligroso», le advirtió otro oficial. Tal vez los ladrones dejaron algunas bombas dentro, o todavía estaban allí, y tal vez estaban armados. Sin embargo, el oficial sin miedo, que se llamaba Enías Sobrera, insistió en entrar en el agujero. Enías se metió en el agujero, llegó al túnel y comenzó a arrastrarse. El túnel estaba sostenido por tablones de madera, y había tubos de ventilación, ventiladores y lámparas que todavía estaban encendidas. Esto hizo que Enías pensara que tal vez los ladrones todavía estaban allí al final del túnel, y lo más probable es que estuvieran armados. Se asustó por haber tomado este riesgo, pero siguió arrastrándose lo más lentamente que pudo, para no pisar una trampa dejada por los ladrones, o tal vez había una bomba. Era muy cauteloso. Enías siguió arrastrándose por el túnel durante 1 hora. Aunque el túnel tenía casi 70 metros de largo, siguió arrastrándose lentamente porque tenía miedo. Finalmente, llegó al final del túnel, donde encontró una escalera que conducía a la parte superior. Subió por la escalera, llevando su arma, anticipando y preparado para cualquier sorpresa. Abrió la tapa del túnel y comenzó a mirar a izquierda y derecha, tratando de encontrar cualquier rastro de los ladrones. La casa parecía vacía, como si no hubiera nadie allí. Había un polvo blanco en todas las superficies. Se usaba para cubrir las huellas dactilares. La casa estaba patas arriba. Había cosas por todas partes, basura, ropa y herramientas, y todas las ventanas estaban cubiertas por tablones de madera. Después de buscar en el lugar, estaba seguro de que no había nadie allí y que no había rastro del dinero. Había una habitación llena de bolsas de arena, que se suponía que era la arena extraída del túnel. Enías subió al techo de la casa y descubrió que estaba muy cerca del banco, a solo unos 70 metros de distancia. Llamó a sus colegas y les comunicó su ubicación. Esa casa en la entrada del túnel, que estaba pintada de verde durante el robo,
era en realidad una fachada para una empresa de césped artificial. Toda la historia de este enorme robo comenzó en esa casa. Esta noticia apareció en todos los periódicos y cadenas de televisión. Incluso la prensa extranjera hizo cobertura del evento. Imagina que los periodistas rodearon la casa tan pronto como la policía la descubrió. Como puedes ver, esta es una imagen real del agujero desde dentro de la casa, y esta es una imagen del túnel. Es obvio que esto tomó tiempo y dinero para hacer. La policía examinó toda la escena del crimen, la casa, el sótano del banco y todo lo demás, solo para saber cómo los ladrones llevaron a cabo la operación. La policía inmediatamente notó que había muchas cosas en común entre esta operación y otro robo que tuvo lugar un año antes de esta operación en una ciudad llamada Sao Paulo, una ciudad conocida por robos en la que había muchas bandas. La policía llegó a la idea de que había una correlación entre las dos operaciones y que algunos de los ejecutores de la primera operación debían haber sido cómplices en la segunda operación. Los ladrones alquilaron la casa, la pintaron de verde y la registraron oficialmente como una empresa de césped artificial, lo que fue un buen camuflaje para la arena y el suelo que sacaron de la casa. En cuanto al túnel, cortaron parte del suelo y lo cubrieron. Lo hicieron parecer como la alfombra, y en caso de emergencia, por ejemplo, si alguien más entraba de repente, cubrirían inmediatamente el agujero. La longitud del túnel era de casi 73 metros. Lo cavaron con herramientas manuales simples, una pala y un pico, para no hacer ruido. Solían poner la arena y la tierra en bolsas y tirar de ellas hacia arriba. Y para soportar el túnel, usaron tablones de madera y algunos tablones de acero. Usaron casi 900 tablones de madera a lo largo del túnel. También solían extender tubos de ventilación, ventiladores y lámparas. Todo esto se usa normalmente en cada túnel, pero lo especial en el túnel de los ladrones era que extendieron un tubo de agua y una línea telefónica. El agua se usaba para el trabajo y también para beber, y la línea telefónica se usaba para mantener la comunicación entre los que estaban en el túnel y los que estaban arriba en la casa. Estaban coordinando el trabajo. Dependiendo de algunos de los ladrones que fueron arrestados más tarde, dijo que trabajaban en turnos, con 7 personas en cada turno. Era un trabajo sin parar. Trabajaban día y noche. El mayor problema que tenían era la tierra. Un camión venía todos los días y sacaba las bolsas de tierra. Cuando sacaban las bolsas, la gente parecía mirar la casa. Era un barrio pequeño, y un camión venía todos los días y cargaba una gran cantidad de bolsas de tierra. Esto atrajo la atención de la gente y despertó sospechas. Los ladrones sintieron que esto probablemente les causaría problemas, así que decidieron almacenar las bolsas de tierra dentro de la casa. Las pusieron en una habitación hasta que se llenó, las cerraron con llave y se mudaron a otra habitación hasta que llenaron varias habitaciones en la casa. Luego comenzaron a verter bolsas de tierra en el patio trasero de la casa y estaban tratando de pavimentar la tierra para que el suelo permaneciera al mismo nivel. Afirmaron que el suelo del patio trasero ascendió 1 metro debido a la tierra vertida. El túnel subterráneo era casi recto con una pequeña curva en un área particular para evitar la tubería de alcantarillado. Luego el túnel continuó hasta llegar debajo del sótano del banco. El sótano del Banco Central era especial. Había mucho equipo especial que los banqueros usaban. Uno de estos equipos era una gran grúa. Es la máquina naranja, como puedes ver en esta imagen. Esta máquina se usa para levantar y mover las enormes cajas de dinero que están en el sótano, y estas columnas grises eran cerchas de la grúa. Los banqueros normalmente trabajaban todo el día levantando y moviendo cajas de un lugar a otro. Cada caja pesa más de media tonelada, por eso necesitaban una grúa. Al final del día,
Los banqueros solían dejar la grúa donde estaba mientras terminaban. En realidad, lo que sucedió el viernes fue que antes de que los banqueros cerraran el banco y se fueran, la grúa se colocó junto al lugar donde los ladrones estaban cavando la salida de su túnel. La grúa bloqueó la vista en las cámaras de vigilancia, y la policía sospechaba de la extraña coincidencia y comenzó a pensar que algunos de los banqueros podrían ser cómplices, lo que significa que era su plan reclutar a uno de los banqueros para dejar la grúa exactamente en ese lugar para ocultar la cámara. Otra cosa que ayudó a los ladrones fueron esas columnas grises de acero. Como puedes ver, estaban a lo largo de la pared y las cajas no estaban inmediatamente al lado de la pared, dejando un pequeño espacio que se convirtió en un pasadizo para los ladrones. Aunque era estrecho, tenía unos 6 centímetros, pero todos los ladrones eran delgados, por lo que el agujero también era estrecho, así que pudieron caminar por ese pasadizo. De esta manera, permanecieron sin ser notados por la cámara, por lo que los guardias no los vieron. Las cámaras de vigilancia eran pequeñas. Solo había 6 cámaras en el sótano, y se suponía que cubrían todos los ángulos en el sótano, pero había algunos puntos ciegos, especialmente entre la pared y las cajas. Este fue uno de los defectos de seguridad que los ladrones supieron aprovechar. Además de la grúa frente al agujero, los ladrones pusieron un carrito sobre ella y apoyaron una tabla de madera para asegurarse de que no se viera en la cámara. También había otro sistema de seguridad. Había sensores termoeléctricos dentro del sótano, pero los ladrones no fueron detectados por los sensores debido a su ubicación. Los sensores deberían estar colocados en las paredes, pero estaban en el techo en su lugar, y el techo era bastante alto, por lo que no podían cubrir la mayoría de las áreas en el sótano. Los ladrones sabían esta información antes. Tenían información secreta que nadie debía saber excepto los guardias y los banqueros. Dependiendo de esto, la policía formó una hipótesis sobre lo que sucedió ese día. Se afirmó que los ladrones entraron al sótano por primera vez entre las 6 p.m. y las 7 p.m. del viernes, que es la última hora de trabajo en ese momento. Los banqueros cerraron el sótano y se prepararon para salir del banco. Es decir, que las horas de trabajo aún no han terminado, y los sensores están programados para funcionar después de las 7 de la tarde. Entonces, los oficiales afirmaron que los ladrones entraron al sótano entre las 6 p.m. y las 7 p.m., ese corto periodo de tiempo cuando los banqueros cerraron el sótano y estaban a punto de irse, y los sensores aún no estaban funcionando. Entraron al sótano y lo arreglaron como querían. Primero, bloquearon la vista del agujero, luego verificaron los pasadizos y las áreas que no estaban cubiertas por los sensores. Los detalles precisos que tenían sobre el sótano llevaron a los oficiales a asegurarse de que había un banquero o un guardia que les estaba ayudando, pero no pudieron encontrar un sospechoso. En cuanto a los ladrones, en la noche del robo, comenzaron a poner el dinero en bolsas inmediatamente después de entrar en la bóveda. Era viernes por la noche, así que tenían todo el fin de semana por delante, y podían seguir robando sin ser notados. Los ladrones seguían pasando de contrabando las bolsas a través del túnel, poniéndolas en carritos de plástico y tirando de ellas con eslingas. Cada bolsa contenía 5,000 reales. Ya que robaron 164 millones de reales, significa que necesitaban 330 bolsas. Esto es literalmente una cantidad enorme. La policía comenzó sus investigaciones inmediatamente después de descubrir el robo. Lo primero que hicieron fue investigar la casa y la empresa que los ladrones fundaron, y descubrieron que la licencia de trabajo que obtuvieron estaba a nombre de alguien llamado Paulo Sergio. Era extraño que este hombre llevara un gorro en la foto de su tarjeta de identificación, lo que hizo que su reconocimiento fuera más difícil para la policía. Estaban confundidos sobre cómo el ministro de Comercio aceptó este tipo de foto, e incluso sospecharon que podría haber sobornado a alguien.
La policía preguntó a los vecinos sobre Paulo, que era el dueño de la empresa, y todos afirmaron que era amable, sociable y agradable con todos, y esta es una de las cosas que mantuvo a los ladrones fuera de sospecha. Además, cuando la policía comenzó a investigar las agencias de venta de coches y camiones, supieron que la cantidad robada de dinero pesaba 3,5 toneladas. Inmediatamente se dieron cuenta de que los ladrones debían haber usado varios coches o incluso varios camiones para transportar esa enorme cantidad de dinero. Mientras buscaban tratos de venta, descubrieron que una agencia de coches vendió un cierto número de camiones en efectivo, camiones por valor de $1 millón, y el comprador era un hombre llamado José Charles. Este hombre tenía una empresa de envíos. Normalmente, el dueño de una empresa de envíos podría comprar camiones, pero lo raro era que los compró todos y pagó en efectivo, y tales tratos generalmente se hacen a través de transacciones bancarias. Esto llevó a la policía a realizar una subinvestigación sobre Charles y su empresa. Cuando la policía se puso en contacto con la empresa, se sorprendieron cuando la secretaria les dijo que Charles, el jefe mismo, viajó con el conductor del camión el domingo pasado. Les dijo que tenían una misión urgente para entregar alguna carga a Sao Paulo. Tan pronto como los oficiales escucharon Sao Paulo, supieron que esta operación de envío estaba relacionada con el robo del Banco Central, porque dudaban que la mayoría de los ladrones fueran de Sao Paulo. Ten en cuenta que la ciudad de Sao Paulo está a 3,000 kilómetros de la ciudad de Fortaleza, donde estaba el Banco Central. La pregunta es, ¿por qué los oficiales dudaban que los ladrones fueran de Sao Paulo? Como se mencionó antes, hubo un gran robo en 2004, un año antes del robo al Banco Central. Ese robo tuvo lugar en Sao Paulo, y los ladrones usaron el mismo método. Cavaron un túnel subterráneo para robar el banco. Los oficiales ya estaban dudando que los ladrones que llevaron a cabo el robo al Banco de Sao Paulo fueran los mismos que llevaron a cabo el robo al Banco Central, o muy probablemente había miembros en común. Cuando la policía supo que Charles, el dueño de la compañía, viajó con el conductor del camión a Sao Paulo, estaban casi seguros de que él fue a transportar el dinero robado, o al menos una parte de él. Porque esto les parecía extraño a los oficiales. ¿Por qué el dueño de una compañía viajaría con un conductor de camión para un simple envío? Después de la investigación, la policía logró encontrar el camión, y era un camión de transporte de automóviles. La carga eran coches. El camión estaba en camino a Fortaleza, donde estaba el Banco Central de Sao Paulo. La carretera tenía más de 3,000 kilómetros de largo, así que el viaje tardaría varios días. La Policía Federal recibió información de que el camión estaba actualmente en una ciudad llamada Belo Horizonte, que es una ciudad entre Fortaleza y Sao Paulo. Un grupo de oficiales tomó el helicóptero y se dirigió a la ciudad. Mientras aterrizaban, el comandante recibió una llamada de la policía local, quien le informó que el camión se había detenido en una de las comisarías de policía en la autopista. El camión se detuvo en la comisaría por cuenta propia, antes de que la policía se interpusiera en su camino, y la razón de esto fue el conductor del camión. El conductor no tenía idea de lo que estaba pasando. Él no era cómplice. De hecho, él solo recibió una llamada de su jefe, Charles, durante su fin de semana de vacaciones, diciéndole que había un envío de coches que debía ser entregado lo antes posible. El conductor interrumpió el fin de semana y vino a transportar la carga. Desde el principio de la misión, el conductor estaba sorprendido de por qué mover coches se consideraba una tarea urgente, y lo que lo sorprendió aún más fue que Charles quería ir con él. Y esta es la primera vez que sucedía. Durante el camino, pasaron cosas extrañas. El conductor notó que Charles siempre le pedía que se detuviera en una estación y usara teléfonos públicos, y el conductor se preguntaba por qué Charles no estaba usando su propio teléfono.
Cuando se detuvieron en una estación, Charles fue a hacer una llamada, y el conductor salió del camión para echar un vistazo a los coches que estaban cargando. Los coches estaban cerrados, pero desde las ventanas vio paquetes de dinero en el suelo del coche. Estaba sorprendido y se dijo a sí mismo que estos coches ciertamente estarían llenos de dinero, y vinculó esto con el robo del Banco Central, porque había sido ampliamente cubierto en los medios. El conductor decidió detener el camión en la primera comisaría que encontrara en el camino. La policía ya había recibido información sobre el camión, así que lo recibieron con sus armas, y luego llegó la Policía Federal. El conductor y Charles fueron arrestados y llevados para ser interrogados, y extrajeron todo el dinero que estaba en los coches, que valía casi 6 millones de reales. No era una gran cantidad de dinero. Habían robado 164 millones de reales. Cuando comenzaron a investigar a Charles, supieron que era el hermano de Marco Rogero, quien era sospechoso de ser uno de los líderes del contrabando de drogas en Sao Paulo. Durante las investigaciones, descubrieron que Charles no estaba directamente involucrado en el robo. Él era solo un asistente, pero considerado cómplice. Estaba a cargo del transporte, un camión, y así sucesivamente, lo que significa que no estaba entre aquellos que estaban en la casa. Cavaron el túnel y robaron el banco. Dijo que no conocía la identidad de la mayoría de los otros ladrones, y también afirmó que todos tomaron su parte, y él solo estaba transportando su parte y la de su hermano, que son los 6 millones que estaban dentro de los coches. Charles ayudó a la policía y les contó todo lo que sabía. Dijo que el número de ladrones era alrededor de 34 y no reconoció a nadie más que a su hermano. Solía verlos, pero no sabía sus nombres, y su hermano era el coordinador entre él y los otros miembros de la banda. Los investigadores le mostraron a Charles varias fotos de los criminales que eran sospechosos para identificar a algunos de los amigos de su hermano. Charles logró reconocer a algunos de los miembros de la banda y dijo que los había visto antes. Estas son fotos y los nombres de aquellos que fueron reconocidos por Charles. Eran 10, entre ellos Charles y su hermano Marco. Pablo era el tipo con el gorro que era el dueño de la compañía, y por supuesto Pablo era un nombre falso. Alimao, quien era un criminal conocido en Fortaleza, tenía antecedentes penales en grandes robos y era un socio permanente de Marco, el hermano de Charles, en operaciones anteriores, y la policía pensaba que Alimao era uno de los cerebros de la operación. Moises, una de las personas más importantes de la banda, estaba encarcelado en una prisión llamada Carandiru, pero se escapó en 2001 junto con un grupo de prisioneros y llevaron a cabo una gran operación de fuga en la que 53 prisioneros escaparon a través de un túnel subterráneo. Este hombre era un experto en túneles. 3 años después, en 2004, Moises participó en un robo a un banco en Sao Paulo, el robo que se mencionó antes. Participó en las 2 operaciones. De hecho, fue quien reunió a la nueva banda para robar el Banco Central. Eligió a la mayoría de los miembros de la banda y fue el encargado de la coordinación. Esto sería descubierto por la policía más tarde. Sin embargo, Moises había sido uno de sus principales sospechosos desde el principio. Entonces, la policía tenía una lista de sospechosos y muchas pruebas. Su siguiente movimiento fue ponerlos bajo vigilancia, porque su objetivo era recuperar el dinero robado. El castigo por robo en Brasil no era duro o severo. Si arrestaban a los ladrones, pasarían algunos años en prisión, y luego saldrían y disfrutarían de sus vidas con el dinero que robaron. Y la policía no solo quería arrestar a los ladrones, también quería recuperar el dinero. Una de las pistas que la policía siguió fue un número de teléfono. Cuando la policía registró la casa, y como se mencionó anteriormente, la casa estaba en un terrible desorden. Después de un largo tiempo de búsqueda, uno de los oficiales encontró una tarjeta SIM.
Esto fue muy útil porque rastrearon el número contactando a la compañía de telecomunicaciones. Lograron conocer el número de teléfono y comenzaron a escuchar a escondidas las llamadas. La policía logró reconocer al dueño del número, Antonio Edemar. Este hombre también tenía antecedentes penales, así que la policía conocía el área donde vivía. No conocían su ubicación exacta, pero conocían el área donde vivía, que se llamaba Boifiagem. Un grupo de oficiales de la Policía Federal tomó el archivo de este hombre y comenzó a tratar de rastrear su ubicación exacta. Mientras lo hacían, lograron escuchar a escondidas otra llamada, pero esta vez era importante. En esta llamada, Antonio le pidió a una mujer que podría ser su asistente que lo ayudara. Le pidió que comprara una gran cantidad de ligas de goma que usaban para hacer paquetes de dinero. La policía asumió que estaban contando el dinero que robaron. Lo dividieron en paquetes iguales y lo ataron con goma. Al mismo tiempo, otros oficiales lograron rastrear la ubicación de Antonio e identificaron que estaba en esta casa roja que estaba en esa área que mencionamos antes. Los oficiales, disfrazados de civiles, se sentaron en un café frente a la casa y comenzaron a vigilar la casa desde lejos. Después de un tiempo, 2 hombres salieron de la casa. Los oficiales, sentados en el café, notaron que uno de esos 2 hombres los miró fijamente como si sospechara de ellos. Sintieron que estaban expuestos, así que decidieron rebelarse. Sacaron sus armas y ordenaron a los 2 hombres que se tiraran al suelo. Luego llegó el refuerzo, rodeó la casa y arrestó a todos los que estaban dentro. Como era de esperar, la policía encontró una gran cantidad del dinero robado dentro de la casa. El dinero estaba en todas partes, junto a las paredes, en bolsas, en mochilas. Incluso encontraron un agujero en el suelo lleno de bolsas de dinero. En total, encontraron más de 12 millones de reales dentro de la casa. Parecía que era la parte de muchas personas. La policía arrestó a Antonio y a todos los demás que estaban dentro de la casa. También arrestaron a un hombre llamado David el Viejo. De hecho, este hombre era el jefe de Antonio, uno de los ejecutores de la operación y el encargado de dar las partes de los miembros, y solía anotar las cantidades en un cuaderno. Estas fueron las 2 personas principales que la policía arrestó en la casa: Antonio y David. Sin embargo, otras 3 personas también fueron arrestadas. Aunque no estaban directamente involucradas en el robo del Banco Central, eran los tipos de David. Durante las investigaciones con ellos, la policía logró encontrar nuevas pistas para nuevos sospechosos. Cada grupo de oficiales trabajaba en una pista, por lo que el caso se volvió un poco complicado. Uno de los miembros de la banda que fue arrestado, cuyo nombre era Desemar, confesó que sobornó a uno de los guardias del banco que era su amigo, cuyo nombre era Edilson. El guardia les ayudó a aprender todo sobre el sistema de seguridad del sótano del banco. Por lo tanto, lograron evitar todas las cámaras y sensores de movimiento. También sabían sobre la grúa y el estrecho pasadizo entre la pared y las cajas de dinero. Tenían todos los detalles que mencionamos anteriormente, gracias a este guardia. Esto significa que las sospechas de la policía eran correctas. Los ladrones tenían un asistente desde dentro del banco. Pasemos al segundo sospechoso. Mientras la policía trabajaba en una pista, supieron de un hombre llamado Reimando Lorendo. La policía estaba rastreando sus llamadas con su novia, a pesar de que era cuidadoso y usaba teléfonos públicos en lugar de su teléfono personal. Debido al rastreo, la policía logró identificar su ubicación. Estaban seguros de que era uno de los miembros de la banda, así que lo mantuvieron rastreando durante un periodo de tiempo. Esto fue 10 meses después del robo al Banco Central. Un día, Reimando viajó a otra ciudad llamada Porto Alegre. La policía siguió haciéndole seguimiento desde su llegada al aeropuerto. Luego, se reunió con un hombre llamado Alessandro, cuyo apodo era El Gordo. Reimando y su amigo Alessandro
Montaron un coche y se dirigieron a esta casa. Y por supuesto, fueron seguidos por la policía. La policía mantuvo vigilancia en la casa, y después de un tiempo, otros 3 hombres llegaron y entraron en la casa. Más personas seguían llegando cada vez. Los oficiales afirmaron que había 11 personas en total dentro de la casa, y todos entraron en diferentes momentos, por lo que la policía inmediatamente se dio cuenta de que esas personas estaban planeando algo. La policía siguió a Alessandro cuando salió de la casa y fue a una estación de autobuses, donde un grupo de personas lo estaba esperando, y montaron el coche con él en esta camioneta que ves en la imagen. Estaban cargando muchas cosas, como puedes ver. Alessandro llevó a ese grupo a un área en el centro de la ciudad y los dejó en este edificio, donde descargaron todas las cosas que estaban en la camioneta. La policía descubriría entonces que estas personas compraron ese edificio y estaba a nombre de alguien llamado Fabreaso. Lo compró por $1,5 millones de reales. La pregunta es, ¿por qué un grupo de ladrones compraría un edificio? ¿Y por qué estaban poniendo sus cosas dentro? La policía descubrió que estaban cavando un nuevo túnel, y cuando exploraron el área, encontraron que había un gran banco llamado Banrisul, que estaba muy cerca del edificio. El banco tenía muchas bóvedas enormes subterráneas, y este era el nuevo objetivo de los ladrones. Esta imagen muestra claramente cuán cerca estaba el banco del edificio. La banda que estaba dispuesta a llevar a cabo el robo del Banco Banrisul no era la misma banda que llevó a cabo el robo del Banco Central, pero había algunos miembros en común que llevaron a la policía a encontrar a la nueva banda. La policía no tenía ninguna evidencia que probara lo que la banda hacía dentro del edificio, así que necesitaban una manera de vigilarlos secretamente. La policía alquiló un edificio frente al edificio de los ladrones. Como muestra esta imagen, este es el edificio de la policía. Este es el edificio de los ladrones, y este es el edificio del banco. La policía instaló sus cámaras de vigilancia y dispositivos que les proporcionaron una vista clara del edificio de los ladrones desde diferentes ángulos. Los ladrones estaban pretendiendo ser trabajadores y estaban restaurando el edificio. Incluso vestían ropa de trabajadores y un casco de seguridad para no atraer sospechas. La policía notó que estaban extrayendo una gran cantidad de basura, así que sabían que era arena y tierra que habían excavado. El comandante de la unidad policial que estaba vigilando a los ladrones pidió a su equipo que revisara esa basura. Si eran escombros del suelo, significaba que todavía estaban rompiendo el piso. Si era tierra y arena, significaba que ya habían comenzado a cavar el túnel subterráneo. Y si era concreto y hierro, significaba que habían llegado al sótano del banco. El plan era seguir vigilándolos, y cuando los ladrones se acercaran al sótano del banco, la policía intervendría inmediatamente y los atraparía con las manos en la masa. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Mientras la policía estaba escuchando las llamadas de los ladrones, descubrieron que los ladrones estaban siendo chantajeados por una tercera parte. Este último parecía saber lo que estaban haciendo dentro del edificio, y los estaba chantajeando para tomar una parte del botín a cambio de no exponerlos. La policía temía que la tercera parte complicara más las cosas. Incluso, la policía no podía adivinar la identidad de esa parte. En realidad, la tercera parte eran 2 personas que vinieron al edificio. Mientras la policía vigilaba el edificio, lo vieron entrar al edificio y hablar con los ladrones. Imagina lo que descubrieron. La policía descubrió que la tercera parte también era un oficial de policía. Eran oficiales corruptos que chantajeaban a los ladrones para obtener dinero y mantenerse alejados de ellos. Esto llevó a la Policía Federal a ejecutar una redada lo antes posible y arrestar a la banda. Pusieron a 2 francotiradores en el techo del edificio frontal como respaldo en caso de emergencia. En cuanto al equipo de fuerzas de asalto, rodearon el edificio y entraron por la puerta principal. Y esta es una imagen real
del momento del asalto. Dentro del edificio, los ladrones no mostraron ningún tipo de resistencia porque no estaban armados, por lo que se rindieron inmediatamente. Las fuerzas especiales tomaron el control del edificio fácilmente. El número de miembros de la banda que fueron arrestados por la policía fue de 26 en total, y la policía realmente encontró el agujero y el túnel, que estaban cubiertos por una tabla de madera. El túnel estaba soportado por tablas de madera y acero. Los expertos que examinaron el túnel me aseguraron que la excavación se realizó de la misma manera que la excavación del túnel del Banco Central. Cuando la policía irrumpió en el túnel, los ladrones ya habían cavado casi 78 metros, y solo les quedaban 12 metros para llegar a la bóveda del banco. Entre la banda arrestada, solo había 2 personas que se confirmó que estaban en la banda que robó el Banco Central: Raimando y su amigo Alessandro el Gordo. En 2007, 2 años después del robo del Banco Central, algunos sospechosos aún no habían sido encontrados, pero las investigaciones seguían en curso. La policía estaba investigando de la misma manera, ya sea monitoreando a los criminales y sus familias, escuchando sus llamadas, u otras cosas como esas. Algunos de estos momentos de arresto de sospechosos fueron muy interesantes. Por ejemplo, este sospechoso, cuyo nombre era José Marleodo, fue encontrado con una gran barba. Al principio no lo reconocieron, pero lo harían después de ver a su esposa. Uno de los oficiales de policía, vestido como civilización, se acercó a él y susurró: «Somos Policía Federal. El juego ha terminado». Imagina que se desmayó tan pronto como escuchó la palabra de la Policía Federal. Cuando despertó, se encontró atado y la policía lo estaba filmando. Es un poco extraño que dijera que los últimos 2 años fueron los peores años de su vida. Aunque era millonario, vivía estresado. Solía pedirle a la policía que lo pusiera en la cárcel. Sería mejor para él, y estaba dispuesto a dejar atrás su mal pasado y comenzar una nueva fase de vida. La policía le pidió que los llevara al dinero que tenía, y de hecho sacó 2 bolsas de debajo de la tierra que contenían 2 neveras. La primera contenía dinero, y la segunda contenía documentos de propiedad de todos los bienes inmuebles que compró. La policía confiscó todo: el dinero, los bienes raíces y las propiedades. El comandante de la policía incluso afirmó que estaban seguros de que este hombre se volvió tan pobre como era antes del robo. Otro sospechoso fue arrestado en el mismo año, 2007. Alimao, a quien la policía pensaba que era uno de los cerebros de la operación. La policía lo encontró con pelo largo y una gran barba, y trató de cambiar su apariencia, pero no pudo. Incluso solía tener varias identidades falsas. Cuando la policía lo estaba vigilando, no estaban realmente seguros de que fuera él, debido a su apariencia cambiada, pero finalmente lograron reconocerlo debido a un tatuaje en su brazo derecho. Al final, lo arrestaron, confirmaron el cargo contra él y confiscaron todo el dinero, propiedades y bienes raíces que tenía. Pasemos al siguiente sospechoso. A principios de 2008, el hombre con el gorro y la casa estaban registrados a su nombre, Paulo Sergio. Este era el nombre registrado en los documentos del Ministerio de Comerciantes. Por supuesto, era un nombre falso, y luego la policía descubriría que su verdadero nombre era Belo Horizonte. La policía logró rastrearlo y arrestarlo en la empresa de alquiler de autos. Estaba saliendo del edificio de la empresa cuando se acercaron a él y le dijeron: «Somos policía y estás bajo arresto». Su reacción fue extraña. No les creyó porque estaban vestidos como civiles. Incluso le mostraron sus placas, pero no les creyó. Siguió gritando y diciendo que lo estaban secuestrando, y la policía respondió que lo estaban arrestando. Permaneció resistente, pero al final lo arrestaron, lo llevaron a la comisaría, comenzaron la investigación y luego supieron la razón de su reacción. Pero primero,
Le preguntaron cómo pudo obtener una tarjeta de identificación, y dado que llevaba un gorro en la foto, respondió que la falsificó. Después de eso, les contó sobre la razón de su reacción mientras era arrestado. Dijo que ya había sido secuestrado 2 veces debido al robo del Banco Central, y los secuestradores pretendían ser policías, así que solía pagarles para ser liberado. Incluso dijo que, en una de esas 2 operaciones, recibió un disparo. Los ladrones del Banco Central fueron todos perseguidos por otras bandas. Todos querían su dinero. Esto se repetirá con el resto de la banda. Y el ejemplo correcto para eso es Marleodo, que se escondía en el bosque durante 2 años, solo para huir de las otras bandas. El otro sospechoso era un hombre al que ya hemos mencionado, Moisés, el hombre que escapó de la prisión junto con 53 presos. Era un experto en cavar túneles y participó en el robo del Banco de Sao Paulo antes del robo del Banco Central. La mayoría de los criminales que fueron arrestados dijeron que Moisés fue quien los reclutó, lo que significa que fue quien reunió a la mayoría de los miembros de la banda, por lo que fue uno de los comandantes de la operación. La policía se estaba enfocando en él en particular, pero Moisés era un tipo inteligente. Sabía cómo permanecer fugitivo durante mucho tiempo. No pudieron arrestarlo hasta 2009, 4 años después del robo del Banco Central. La policía finalmente logró rastrearlo a través de su esposa. Siguieron escuchando sus llamadas y supieron que algunos fines de semana ella llevaba a su hijo con su padre, Moisés, para que pudiera verlo. La policía rastreó su ubicación y descubrió que estaba en un edificio en Sao Paulo, como puedes ver en esta imagen. La policía reconoció su auto y antes de arrestarlo, primero se aseguraron de que su auto estuviera estacionado en el estacionamiento subterráneo. Para evitar que Moisés hiciera cualquier alboroto o intentara escapar, la policía decidió hacer un incidente. Le pidieron al guardia del edificio que llamara a Moisés y le dijera que uno de los residentes del edificio, al salir del estacionamiento, golpeó su auto por accidente y le pidiera que viniera. Y realmente, Moisés bajó, y la policía lo estaba viendo a través de cámaras de vigilancia. Como puedes ver, salió de su apartamento, tomó el ascensor y bajó, sin tener idea de lo que le esperaba. Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, se sorprendió por la gran cantidad de oficiales de la Policía Federal que estaban frente a él. Los miró, conmocionado. La policía inmediatamente le dijo que estaba bajo arresto. Así, uno de los cerebros del robo del Banco Central cayó. Moisés le dijo a la policía que pensaba que se habían olvidado de él. Han pasado 4 años desde que robaron el banco, pero el oficial respondió que no. La policía sabía que Moisés era uno de los 3 principales cerebros de la operación. El otro era Alimao, al que hemos mencionado anteriormente, y el que la policía encontró con la apariencia cambiada. La tercera persona que quedaba fue apodada Fernandinho. Este hombre era un criminal conocido en Sao Paulo. La policía ya lo conocía como uno de los mayores traficantes de drogas de la ciudad. De hecho, era el financiador de la operación. Tal operación necesitaba inversión, necesitaba alquiler de casas, registro de empresas, herramientas de excavación, comida para los miembros de la banda, autos, camiones y gasolina. Todas estas cosas necesitaban dinero. Fernandinho pagó 3 millones de reales para financiar la operación, y según la información de la policía, su parte del dinero robado fue la más grande. Tomó el 15%, y dado que robaron 146 millones de reales, eso significa que su parte fue de alrededor de 25 millones de reales. En el mundo de las bandas, tan pronto como alguien obtiene repentinamente una gran cantidad de dinero, se convierte en un objetivo. Imagina que Fernandinho fue secuestrado 2 veces, y los que lo secuestraron vestían uniformes de policía. No se sabía si estaban disfrazados o eran policías corruptos. Pero después del secuestro,
exigieron un rescate por valor de millones. La familia pagó el rescate, pero los secuestradores no liberaron a Fernandinho hasta que la policía lo encontró muerto. Fue asesinado. Más tarde, la policía logró obtener las identidades de los secuestradores y resultó que eran policías corruptos. Según las investigaciones, los oficiales de policía corruptos y Fernandinho se conocían antes, y cuando lo secuestraron y tomaron el rescate, decidieron matarlo porque estaban bastante seguros de que si lo liberaban, definitivamente se vengaría. Los secuestradores lo mataron junto con muchas otras personas que podrían reconocerlo. Querían deshacerse de todas las pistas que pudieran llevar a la policía hacia ellos. Fernandinho no fue el único miembro de la banda que fue secuestrado para pedir rescate. La mayoría de los criminales involucrados en el robo del Banco Central fueron perseguidos por la policía, criminales y policías corruptos. Deseaban haber sido arrestados en lugar de ser perseguidos por todas estas personas. Por ejemplo, uno de los miembros de la banda, llamado Pedro, estaba en su casa cuando de repente encontró a un grupo de personas en su puerta fingiendo ser oficiales de policía. Le pidieron que les entregara el dinero que había robado, y mientras trataba de entender lo que estaba pasando, asaltaron su casa, lo golpearon a él y a su familia, y robaron todo el dinero que había en su casa, más de 1 millón de reales. Eventualmente, Pedro se entregó. El robo del Banco Central de Brasil fue uno de los casos más locos que este país ha experimentado. Su impacto no se limitó al robo de la gran suma, sino que se extendió a un gran número de casos y crímenes, incluyendo secuestro, extorsión, etc. Además, impulsó a muchas bandas a moverse hacia ese tipo de operación. Los robos de bancos a través de túneles subterráneos se convirtieron en una tendencia. La policía encontraba decenas de túneles anualmente. Algunas de las operaciones fueron frustradas antes de llevarse a cabo, y otras se llevaron a cabo. Para concluir, el caso se resolvió completamente. Descubrieron la red criminal y arrestaron a la mayoría de ellos, y por supuesto algunos de ellos estaban muertos. Sin embargo, solo quedaba una persona, y la policía no logró arrestarlo hasta el día de hoy. Su nombre es Geo Viñal, y este fue el único que logró escapar. En cuanto a los demás, todos fueron arrestados. La policía pudo recuperar casi 34 millones de reales del dinero robado. Es una pequeña porción, pero no pudieron recuperar más. Los ladrones lavaron mucho dinero y compraron bienes raíces y propiedades a precios baratos solo para lavar el dinero, sin mencionar el dinero que se pagó como rescate. La mayoría de los acusados, si solo hubieran sido condenados por robo, habrían pasado un corto periodo en prisión porque el castigo por robo en Brasil no es severo, pero fueron sentenciados por lavado de dinero, que es una preocupación mucho más fuerte que el robo, ya que la mayoría de ellos fueron sentenciados a grandes penas porque cada propiedad que compraron, cada auto y cada dispositivo es un cargo separado, por lo que se acumularon muchas sentencias sobre ellos. Algunos de ellos han sido sentenciados a más de 100 años, lo que significa una cadena perpetua. Hemos llegado al final de nuestra historia hoy. Espero que la hayas disfrutado. Si lo hiciste, no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias interesantes.